Vamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias por lo que lo has hecho, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que has hecho, Señor, y por lo que vas a hacer. Te damos gracias por poder estar aquí estudiando tu palabra, conociendo tu palabra, y que esta noche sea una noche de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno, bendice a los que no han podido estar, y te pedimos que estés con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Yo eh, decía, no sé si esto fue obra de los hombres o obra de Dios, el hecho de que me tocara comenzar con este ciclo de estudios, ¿no? De agradecimiento. Precisamente me tocó estudiar el Salmo 103 y creo que va a ser de mucha bendición como lo fue para mí, eh, que se trata de eso, de alabar a Dios. Y voy a leer el Salmo, voy a tratar de, para que tengamos una idea completa del Salmo, voy a leer el Salmo y luego vamos a ir haciendo una descripción, un llamado a ser agradecidos, ¿verdad? Es el ciclo. Yo no estoy mirando la pantalla, estoy mirando mi estudio, pero voy a leer el Salmo inicialmente y luego vamos a ir, dice, alabanza por las bendiciones de Dios. Eso es un salmo de David, uno de los salmos de alabanza que escribió David. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendecid, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Amén. Quise leer el capítulo o el salmo completo para poder explicar un poco lo que nos quiere decir el Señor en esto. Eh, tomé algunas notas de Charles Spurgeon. La pastora es la que sabe pronunciar bien, mi inglés es un poco fronterizo, pero dice, no se sabe las circunstancias en la que David escribió, pero
dado que David era un hombre que conoció bien la gracia y la liberación de Dios muchas veces, pudo haber sido escrito en diferentes momentos de su vida. Sin embargo, Charles Spurgeon, lo estoy pronunciando bien, pastor, usted me dice, dice en uno de los conceptos, dice, deberíamos atribuirlo a sus últimos años, cuando tuvo un sentido más elevado de la preciosidad del perdón debido a un sentido más agudo del pecado que en sus días de juventud. Su claro sentido de la fragilidad de la vida indica sus años más débiles, al igual que la plenitud de su elogiosa gratitud. Hay otro erudito, Campbell Morgan, dice, es quizás el canto de alabanza pura, más perfecto que se encuentra en la Biblia. A lo largo de los siglos ha sido cantado por corazones alegres y hoy es tan fresco y lleno de belleza como siempre. Y dice David, bendice alma mía en los primeros versículos a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Dios es infinitamente más grande que el hombre, por supuesto. Es decir, y el hombre nunca podría darle una bendición a Dios, ¿verdad? David quiso tal vez decir en esto, en el sentido de que Dios es bendecido y honrado cuando sus criaturas o su creación lo alaban y le agradecen apropiadamente. Bendice alma mía a Jehová. Es decir, ya David llama a su alma a bendecir a Dios, a bendecir a Jehová. Era como si David mirara su alma y entendiera que no estaba alabando a Dios lo suficiente. Es decir, como que se está pidiendo a él mismo bendecir mucho más de lo que él bendecía. Él llama a su alma a hacer más, a bendecir más, a alabar más al Señor. Él entendía que la verdadera adoración era algo profundamente interno, es decir, era del alma. Por eso él dice, bendice alma mía a Jehová. No se trata solo es decir, de formas o expresiones externas, de emociones, sino de algo que es intrínseco del alma, ¿verdad? No debe ser algo emocional. Y bendiga todo mi ser su santo nombre, es decir, no solo su alma, sino su ser. También entendía que la adoración tenía que ser más que superficial, es decir, tenía que ofrecerse de la forma más completa posible. Quería que todo su ser alabara a Dios. Eso es lo que está diciendo David en estos primeros versículos. Esto me lleva muchas veces, me disculpan porque yo sé que a muchos no nos pasa eso, o a mí me ha pasado también. El momento de alabanza, el momento de adoración es un momento que tiene que ser un encuentro con Dios. A veces, bueno, déjame seguir para no adelantarme al estudio. Dice, a menudo alabamos y agradecemos a Dios, pero no de manera, no desde el alma, no desde nuestro ser, es decir, la alabamos a medias. David pide que todo dentro de él, es decir, todo su ser dé honor y alabanza a Dios. Eso es una reflexión muy para muchos de los que pasa por alabanza en nuestras iglesias, tal vez. Dice, a veces venimos a las iglesias y dejamos las mentes en la casa, con los problemas en la casa. Yo recuerdo una vez, no sé si fueron nuestros pastores o alguien, dijo que alguien en su iglesia cerraba las puertas en el tiempo de alabanza. Y yo creo que no hay nada más importante en ese tiempo, en ese servicio que hacemos nosotros los domingos, que ese tiempo de dar gracias a Dios. Yo creo que a veces miramos a ver quién entró, a veces saludamos, a veces alguien nos llama, alguien nos habla, alguien nos saluda, no sé, a veces nos distraemos o buscamos el teléfono o algo, o estamos esperando una llamada. Yo creo que David nos está llamando a ser unos alabadores de ser, de alma, de espíritu, de que en el momento de alabar a Dios sea con todo tu ser. Y escuchamos de la gracia de Dios, pero nuestro corazón está endurecido por el espíritu crítico y quejumbroso. No me gusta cómo canta fulano en la alabanza. No me gusta cómo dirige fulano la alabanza. No me gusta cómo tocan la flauta en la alabanza. Porque, no poner porque si digo un instrumento, pues piensan que estoy hablando de alguien en particular.
En el grupo de alabanza nosotros no hay una flauta. Las alabanzas no son para nosotros. Las alabanzas son para el Señor, son para Dios. Es decir que, y a veces vemos que sí, hay críticas, nos quejamos de hay cosas que no deben ser, ¿verdad? Porque nosotros alabamos al Señor, no alabamos a los hombres. Dice, el único valor de estas palabras iniciales es que nos muestran que la adoración no es, oigan esto bien, la adoración no es involuntaria, no es automática. Ella requiere de coordinación de todos nuestros poderes. Es decir, es consciente, es consciente. Dice, el templo no es un salón o un lugar de relajación o un club social. Debemos entrar en él con todos los poderes de la personalidad destinados y arreglados y dedicados. Entonces podemos decir un servicio de alabanza que sea digno del Señor. Y dice, bendiga su santo nombre. Solo el santo puede deleitarse en las cosas santas. La santidad, esto lo dijo Spurgeon también y me encantó estas palabras. Dice, oigan bien lo que dice aquí, solo el santo puede deleitarse en las cosas santas. La santidad es el terror de los impíos. Aman el pecado y lo consideran libertad. No sé si esto les viene a la mente algo de lo que estaba pasando ahora en este proceso que estábamos, ¿ves? Que mucha gente estaban pensando que ciertas cosas que se querían aprobar eran porque tenemos la libertad de poder hacer lo que queremos. Dice, los impíos aman el pecado y lo consideran libertad, pero la santidad es para ellos una esclavitud. Si somos santos, bendeciremos a Dios porque Dios es santidad. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces nos olvidamos de las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. En el patrón de la poesía hebrea, David usa la repetición para enfatizar, luego agrega una idea importante de esta alabanza y honor a Dios que se le debe dar por razones racionales, es decir, dice, no sobre la base de una mera emoción o entusiasmo. Dios da verdaderos beneficios a su pueblo y no debemos olvidarlos. En cambio, debemos usar el recuerdo de esas cosas como razones para alabar. Cualquiera de nosotros que está esta noche aquí tiene miles, 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 amén de las cosas que estén pasando en nuestras vidas, amén de las cosas que estemos por resolver en nuestras vidas, amén de las situaciones de salud que podamos tener. No nos podemos olvidar de que han sido mucho más los beneficios que nos ha dado el Señor que las cosas por las cuales tenemos que seguir orando y pidiendo. Es decir, que debemos usar el recuerdo de esas cosas como razones para ¿qué? Para alabar a Dios. Y en la Biblia aparecen muchos ejemplos de no gratitud. Por ejemplo, en Lucas 17, no me voy a profundizar mucho en estos versículos, en esta parte, porque creo que después van a haber otros estudios acerca de esto. Dice, en Lucas 17, cuando Jesús sana a los leprosos, dice, entonces uno de ellos, es decir, eran 10, y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, es decir, ni siquiera era un samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una vez oí a alguien decir que eso daba la medida de que el 90% de las personas en el mundo eran malagradecidos. Ahora, en Segunda de Crónicas aparece también un ejemplo de ingratitud. Dice, Segunda de Crónicas 32:25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y un tercer ejemplo, tomé 3 ejemplos nada más, en Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para
cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, oigamos bien esto, versículo 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentara, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidor. Yo estuve conversando con un amigo que me confesó, muchacho muy bueno, muchacho noble, muy noble, y me confesó que tenía un problema con las cosas que estaba haciendo y me dice, estoy ganando, tengo buen trabajo, estoy ganando mucho dinero en mi trabajo, pero fíjate que confieso, he perdido mucho dinero porque no tengo, no fumo, no tomo, no tengo ningún otro vicio y ahora me ha dado por ir a jugar y he perdido mucho dinero. Y yo le decía, te dando cuenta de que no estás bendiciendo lo que Dios te está dando, de que puedas que tú estés creyendo y Dios te puede quitar lo que estás perdiendo ahí en esos lugares y lo que te está dando también en tu trabajo y en tus cosas, porque a ti te ha ido muy bien en tu vida. Y me dijo, es verdad, lleva casi 2 meses que no va a ese lugar. Yo estoy orando mucho porque él no vuelva y rescatarlo, porque es un muchacho que se apartó de la iglesia, pero muy bueno. Dice, la alabanza es la respuesta de asombro a Dios mientras se reflexiona sobre lo que el Señor ha hecho por el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención, por la creación en general y por la sociedad y por uno mismo. Es decir, que por todo es la alabanza al Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice el versículo 3. Voy a pasar ya vemos el versículo, los dos primeros versículos, vamos al versículo 3, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Oigan cuántas cosas, eso lo hace el Señor, eso lo hace Dios. El que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Uno de los grandes beneficios mencionados en el versículo 3 es el perdón de todos nuestros pecados. Y de eso sí sabía bien el rey David. Dice, cuando se comprende la magnitud de nuestro pecado y la justicia de Dios, este perdón es una razón más que asombrosa para poder alabar y honrar a Dios. ¿O no? Este es el beneficio que se menciona en primer lugar. Es decir, lo primero que menciona David es ese beneficio. Dice, en la mente de David lo más importante era que los pecados fueran perdonados, incluso más importante que la curación física, que la pone después de eso. Dice, la profunda conciencia del pecado, que era uno de los objetivos de la ley a evocar, es la base de la alabanza en este caso de David. Dice luego, el que sana todas tus dolencias. En segundo lugar, dice, otro beneficio es el cuidado de Dios por nuestros cuerpos. Él nos trae sanidad en esta vida a través de formas tanto naturales como milagrosas. Él promete la máxima sanidad para todo su pueblo en la era venidera. Y esto me hizo reflexionar, este versículo específicamente me hizo reflexionar en que Dios bendiga a Mari que está en el hospital y a Silvano que tuvo que ir de emergencia también al hospital porque sé que Dios puede hacer el milagro. Pero dice algo muy importante que yo logré entender y por eso decía que esto era obra de Dios que yo estuviera haciendo este estudio esta noche. Dice, voy a leerlo otra vez para poder entender bien lo que quiero decir con esto. Dice, es el que sana todas tus dolencias. Otro gran beneficio es el cuidado de Dios por nuestros cuerpos. Él nos trae sanidad en esta vida a través de formas tanto naturales como milagrosas. Él promete la máxima, oigan bien, máxima sanidad para todo su pueblo en la era venidera. Yo cuando pasé por el proceso, yo no me he considerado nunca que estaba enfermo, pero cuando pasé por el proceso, yo entendí que, que el Dios no me estaba preparando para sanarme de lo que yo estaba pasando,
¿Por qué? Porque yo siempre he creído que la voluntad de Dios se va a cumplir, quiera yo o no quiera. Pero Dios me estaba preparando más que para la sanidad en esta vida, para la sanidad en la vida eterna. Fuera cualquiera, fuera la voluntad de Dios, yo iba a aceptarla. ¿Por qué? Porque Él promete la máxima sanidad, ¿dónde? En la vida venidera, donde no habrá enfermedad. No sé si entiende esto. Me tocó ese versículo. Dice, si bien es cierto que el pecado conduce a la enfermedad espiritual, aquí David parece que se refiere a dolencias físicas. Algunos sugieren que David está hablando de enfermedades espirituales como la carga del pecado, pero eso no es todo. Creo que realmente está hablando de enfermedades físicas. ¿Ves? Él está diciendo que cuando somos sanados, como lo hacemos a menudo, es Dios quien lo ha hecho. Amén. Él es el sanador del cuerpo y del alma. Por lo tanto, la salud que se nos ha dado es un don seguro de Dios. Dios debería ser alabado por esa razón. Dios debería ser alabado por eso. Dice que Dios es el que te rescata del hoyo de tu vida. Y muchos de nosotros conocemos las poderosas bendiciones del rescate de Dios de la destrucción y del pecado y de todo, del hoyo donde estábamos, de donde Dios nos sacó. Hay muchas calamidades de las que los hijos de Dios son protegidos. ¿Lo creamos o no lo creamos? Yo me acuerdo, hay un hermano que decía, cuando veo mi vida hoy es que entiendo mi pasado, o algo así. Una vez una prédica dijo algo así y a mí se me quedó. Porque realmente cuando tú te empiezas a mirar todas las cosas de las que Dios te sacó, de donde Dios te rescató, porque ahora yo me doy cuenta que muchas de las cosas que pasaron en mi vida, solo Dios pudo tener el control de ellas, aún yo sin conocerlo. El que te corona de favores y misericordia, dice la grandeza de Dios se extiende más allá de salvarnos del pecado, de la enfermedad o de la angustia. Mediante la bendición de Dios somos coronados con su gran amor y su misericordia. El que sacia de bien tu boca. Dice, el resultado de la obra de Dios, tanto de lo que nos salva como hacia lo que no nos salva, es traer verdadera satisfacción a nuestras vidas. Esto es diferente del mero placer o entretenimiento o sentimientos o emociones. ¿Ves? Dios quiere traer verdadera satisfacción a nuestras vidas, saciándonos de bien. Esta satisfacción se convierte en fuente de fuerza y energía para su pueblo, de modo que te rejuvenezca, como dice el versículo, como el águila. Él es el que sacia, dice la palabra. Dice, nadie está jamás satisfecho. Otra cita de Spurgeon dice, y me gustó también mucho, dice, nadie está jamás satisfecho sino un creyente. Es decir, nadie sino un creyente está jamás satisfecho. E incluso a él, solo Dios mismo puede satisfacerlo. Muchos mundanos están saciados, pero ninguno está satisfecho. No sé si me hago entender con él. Parece un trabalengua, pero se entiende, ¿verdad? Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, la segunda línea no implica que el águila tenga el poder de la autorrenovación, solo que Dios nos renueva a la imagen misma de la fuerza vivaz e incansable. Dice en Isaías 40, dice, Isaías capítulo 40, versículo 30, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículos 30 y 31. En el versículo 6 y 7 dice, bendecir a Dios que es justo. Dice el versículo 6,
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Jehová es el que hace justicia y el derecho en la sesión anterior. David describió la grandeza de Dios en su obra al individuo, al hombre, ¿verdad? Sin embargo, Dios también muestra su grandeza al llevar derecho y justicia a la sociedad, a su pueblo. Dice, nuestras propias obligaciones personales no deben absorber nuestro canto. También debemos magnificar al Señor por su bondad para con los demás. Sus caminos notificó, es decir, es otro aspecto de la grandeza de Dios, es una autorrevelación. Dios podía contentarse con esconderse, pero en cambio quiso notificar sus caminos y sus obras a su pueblo. Dice el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, bendecir a Dios porque ¿qué? También es misericordioso. Dice el 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. En las líneas anteriores, David describió la rectitud y la justicia de Dios. Esos aspectos del carácter de Dios son verdaderos, pero también lo son su misericordia y su gracia. Su ira viene, pero lenta, ¿verdad? Y después de que mucha, pero mucha misericordia haya sido mostrada. Porque hablamos de que es un Dios justo, ¿verdad? Todo el mundo le gusta de la misericordia que perdona. Los que escuchan el Evangelio participan de su misericordia. Y esto también me llamó la atención. Otra cita dice, los que escuchan el Evangelio participan de su misericordia invitante. Es decir, cuando escuchamos el Evangelio, Dios en su misericordia te está invitando. Dice, los santos, es decir, los que ya han recibido al Señor, dice, viven por su misericordia salvadora. Son preservados por su misericordia que sostiene. Son alentados por su misericordia consoladora y entrarán al cielo por su infinita y eterna misericordia. Así que la misericordia de Dios está presente en todos los momentos de nuestras vidas. Grande en misericordia es Dios. Las declaraciones de David nos recuerdan la revelación que Dios hizo de sí mismo a Moisés en Éxodo. En Éxodo 34 dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos términos tan humanos señalan el contraste entre la generosidad de Dios y la ira de mano dura del hombre, a quien al hombre le cuesta mucho perdonar, ¿verdad? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice otra parte del versículo. Dice, David conocía personalmente la lenta ira y la abundante misericordia de Dios. Sabía que sus pecados y los pecados de sus pueblos merecían un juicio o disciplina mucho mayor de lo que había recibido. Es decir, que debemos alabar al Señor por lo que no ha hecho, tanto como por lo que ha hecho por nosotros. Incluso el lado negativo merece nuestra adoración y gratitud. Porque decía Pablo que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Estoy parafraseando el versículo, no lo tengo a mano. En el versículo 11 y 12 habla sobre la grandeza del perdón misericordioso de Dios. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice aquí David que como la altura de los cielos sobre la tierra, dice, esto es una descripción de la abundante misericordia de Dios mencionada en el versículo 8. Dice, la distancia de la tierra a los cielos mide la grandeza de su misericordia sobre los que le temen. Yo no sé si David, bueno, tal vez en ese tiempo, no sé si David conocía si la tierra era, porque dice, por instinto a menudo pensamos en la misericordia de Dios como menos de lo que realmente es. Dice, no tenemos ideas de si David conocía la forma de la tierra, ¿ves? Pero el Espíritu Santo que lo inspiró a escribir este capítulo, sí la conocía. Y la naturaleza de la tierra y nuestra forma de describir las direcciones hacen que esta declaración sea particularmente inspiradora. Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice que así como el oriente y el occidente nunca pueden encontrarse en un punto, sino estar siempre a la misma distancia, así nuestros pecados y su castigo decretados son removidos a una distancia eterna por su misericordia. Dios nos ama y nos amará para siempre. Él nos ama infinitamente y no podría amarnos más que si nunca hubiéramos caído. Bendecir a Dios que muestra esa gran compasión, ¿verdad? Dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice que Jehová se compadece de los que le temen. Dice, David continúa describiendo la abundante misericordia y bondad de Dios de forma en que un buen padre cuida y hasta se compadece de los hijos en su fragilidad y debilidad. Así se compadece Jehová de los que le temen. Pensamos en un padre amoroso lidiando con sus hijos cansados, no les exige más de lo que pueden realizar, sino que son cuidados, que con cuidado toma en cuenta sus debilidades, los consuela y mide sus expectativas de acuerdo con su sabiduría y compasión. Spurgeon consideró las muchas formas en que Dios puede compadecerse de sus hijos y pone una lista y voy a leer la lista rapidito. Dice, Él se compadece de nuestra ignorancia infantil. Él se compadece de nuestra debilidad infantil. Él se compadece de nuestra necedad infantil. Él se compadece de nuestra desobediencia infantil. Él se compadece de nuestros tropiezos y caídas infantiles. Él se compadece del dolor de sus hijos. Él se compadece del niño cuando otro le ha hecho daño. Él se compadece de los temores de sus hijos, de la ignorancia, de la debilidad, de la necedad, de la desobediencia, de nuestro tropiezo, de nuestras caídas, del dolor, de cuando alguien nos hace daño, de nuestros temores, de cuántas cosas se compadece el Señor, ¿verdad? Está en tiempo presente y conlleva la idea de continuidad en este mismo momento. Ahora siente lástima por los que le temen, aunque sabe que sus pruebas te beneficiarán. Sin embargo, se compadece de ti, aunque sabe que hay pecado en ti que quizás requiera esta dura disciplina antes de ser santificado. Sin embargo, se compadece de ti. Aunque pueda escuchar la música del cielo, los cantos y los lamentos que en última instancia vendrán de tus presentes suspiros y dolores, aún se compadece de esos gemidos y lamentos tuyos. La sabia reacción a esto es temer a Jehová
cuanto mejor estar del lado de su piedad y compasión que estar del lado de su ira o de su justo juicio. Alabar al Señor en todo, ¿verdad? Porque Él conoce nuestra condición. Dice, la misericordia y compasión de Dios hacia aquellos que le temen están arraigadas en su conocimiento y comprensión de nuestra debilidad y de nuestra transitoriedad inherentes a nuestra fugacidad. En toda su conducta hacia nosotros, Él considera la fragilidad de nuestra naturaleza, lo desfavorable de nuestras circunstancias, la fuerza y la sutileza de la tentación y la parte segura, es decir, hasta que el corazón se renueve. Esta compasión y recuerdo se convirtieron en empatía en la encarnación. Dios mismo agregó humanidad a su deidad y experimentó nuestra condición y nuestra débil condición de polvo. En el versículo 15 al 18 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos y sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dice, se ve el contraste entre la temporalidad del hombre y la eternidad de Dios, ¿verdad? El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. El hombre como la hierba son sus días. David amplía la idea de la naturaleza débil y como de polvo del hombre. La humanidad es tan pasajera como la hierba son sus días y es como la flor del campo que florece un día y se seca al siguiente. Cuando la flor desaparece, prácticamente no queda nada y su lugar no lo conocerá más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto es cierto de la misericordia de Dios y de Dios mismo, la fuente de la misericordia. El amor de Dios no se altera con nuestros cambios, ni cambia con nuestros cambios. Nunca hubo un momento en que Él no nos amara. Su misericordia va a ser eterna, ¿verdad? Ni un tiempo en el que se te amará menos, su amor es para siempre. Estas promesas de amor y misericordia eternos se dan con condiciones, se dan sin condiciones. Las promesas se hacen a los que le temen, a los que le guardan su pacto y a los que se guardan y guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. Es lo que quiere decir estos versículos. El versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Es decir, ahí vimos el contraste entre Dios y el hombre, y ahora vamos a ver el contraste entre Dios y toda la creación. Dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en el cielo su trono. Dice, David celebra el reino establecido de Dios en el cielo. Dios está entronizado en los cielos, más allá de los problemas y corrupciones de la tierra. Está establecido y nunca se moverá. Su reino domina sobre todos. Aquí se hace un contraste eterno entre el gobernante y los gobernados, ¿verdad? Entre el rey y sus siervos. No hay ningún aspecto del universo que no esté bajo su reino. En el versículo 20, vuelve a decir David, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Es decir, ahí vemos un contraste entre Dios y sus ángeles. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles.
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dice el 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendecid. Y termina así como comenzó el Salmo, termina en el siglo 22, cuando dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, es decir, toda la creación, en todos los lugares de su señorío, y termina como volviéndose a reafirmar el, vean cómo el Salmo comienza como David hablándose a él mismo personalmente, luego hablando al pueblo de Dios y ahora hablando a toda la creación, a todo el dominio del reino de Dios, ¿verdad? Pero termina diciéndose él mismo, bendice, alma mía, a Jehová. David comenzó el salmo diciendo, voy a leer aquí, diciéndole a su propia alma que bendijera a Jehová, pero sabía que la alabanza y la honra a Dios deberían ir más allá de lo que él podía dar. Debía extenderse hasta los ángeles y David les dice con valentía que también bendigan a Jehová, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los ángeles son fuertes y obedientes, pero aún ellos deben bendecir a Jehová, dándole alabanza y honra. Bendecid a Jehová vosotras todos sus ejércitos. Los ángeles también forman los ejércitos de Dios, su ejército celestial bajo su mando, que hacen su voluntad. Como soldados de Dios deben darle el honor y la alabanza que se le deben dar. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. David extiende el llamado a honrar y alabar a Dios más allá de los ángeles, a todas las obras de Dios en todos los lugares de su reino. Todas sus obras, su canto no es un solo, porque toda la creación está cantando o cantará con él, pero su voz, como cualquier otra, tiene su parte que agregar sus propios beneficios para celebrar y su propio ascenso. Bendecid, alma mía, Jehová. David termina el salmo como lo comenzó, con un llamado a su propia alma a bendecir a Dios, dándole el honor y la alabanza que le corresponde. Desde después de las muchas razones dadas en el Salmo 103, David tenía más razones para bendecir a Jehová al final del Salmo. Yo creo que, y termino con una pequeña reflexión, eh, creo que David nos está invitando, o Dios en este caso nos está invitando a alabar al Señor por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida, alabarlo de alma, de corazón, de espíritu, y hacerlo de verdad, porque a veces no nos damos cuenta. Yo la palabra que uso muchas veces es que a veces andamos distraídos y no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Y creo que estos estudios ayudan a una reflexión de que debemos ser más conscientes. Es decir, no se trata de una cosa emocional. Recuerdo siempre un, una, una enseñanza que nos dio el pastor Santoro en aquel retiro de hombres cuando alguien le preguntó, ¿y es posible recibir a Cristo por segunda vez? Y él decía, bueno, eh, yo creo que hay gente que conocen al Señor, alguien les ha hablado de ellos, hay quienes se emocionan y comparaba con su relación con su esposa. Dice, yo la conocí y averigüé quién era y pregunté cómo era su forma, su carácter. Después que la conocí, me emocioné muchísimo y muchas veces conocemos a Dios, nos emocionamos cuando estamos en la alabanza. Y él decía, yo me emocioné, pero realmente comencé una relación con ella cuando me comprometí. Y a veces cuando estamos comprometidos es cuando sentimos realmente esa necesidad de decir gracias, Señor. Hasta aquí el estudio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú has bendecido mi vida en este estudio.
Bendice así a la vida de los hermanos que están escuchando. Te alabamos, te bendecimos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Aún las cosas que no nos han gustado nos han servido para crecer, para amarte, para aprender de ti, Señor. Así como David escribió este salmo, ayúdanos a escribirlo en nuestros corazones para no olvidarnos nunca de las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.